Bueno, voy a tratar de aportar algunas reflexiones a partir de mi experiencia clínica. Eh, Les voy a hablar de un caso. Es un caso para mí importante, paradigmático, porque por azar me encontré con él en los inicios de mi práctica clínica, en mediados de los años 80. El momento es importante porque a mediados de los años 80 en España no existía en absoluto el discurso trans, ni tan siquiera, diría, existía una polémica sobre el transexualismo. Este era un término que acababa de empezar a circular en algunos medios. Incluso se había ya una legislación que permitía el cambio del estatuto en el registro civil eh, a partir de una serie de condiciones, de la operación y de la hormonación como primer paso al cambio en el registro, previo certificación por profesionales del ámbito de la psiquiatría, de la salud mental o de la psicología. Judith Butler ni tan siquiera había publicado su primer libro sobre la cuestión del género, el género en disputa, que es del año 89, en la primera edición inglesa. En ese momento, entonces, ya digo, por un azar, llegó a mi consulta este sujeto con una demanda. Vengo a adecuar mi cuerpo a mi mente. Es de imaginar, les puedo transmitir el efecto que me produjo su demanda. El aspecto, su semblante, era un semblante masculino un poco extraño para mí. Había algo un poco bizarro en el semblante. Y venía porque necesitaba de un certificado. Entonces, mi respuesta fue, yo no voy a hacer un certificado, pero estoy dispuesto a conversar con usted durante un tiempo antes de tomar de dar un paso tan importante, porque quería hacer una operación de modificación del sexo. Este sujeto había nacido con el cuerpo biológico de una mujer y tenía una certeza primordial, de ser un hombre. Siempre fui un hombre, siempre he sido un hombre. Podríamos decir que respondía a las características del transexualismo primario en términos de Stoller, de una certeza primaria. Pero no se presentó como transexual. Y esta es una de mis primeras reflexiones que quiero subrayar. Su certeza era de ser un hombre, no de ser un transexual. Fue a los 16 años cuando en una revista encontró por primera vez este término. Esto para situarnos en las coordenadas de una época donde la doxa no estaba totalmente empapada por el discurso trans. Hasta los 16 años, este sujeto no se identificaba con lo transexual. Su certeza era ser un hombre. Hubo algo muy importante en este primer momento del encuentro con este sujeto, y es que me contó que a partir de ese momento había decidido empezar a ahorrar dinero para llevar a cabo la operación, llegado los 28 años. Y precisamente con los 28 años, es el momento que vine a consultar, me cuenta algo que me pareció muy importante, y es que había invertido el dinero con un socio en la puesta en marcha de un burdel. Entonces no tenía en ese momento el dinero, porque había invertido en la puesta en marcha del burdel.
Yo le señalé este punto. Qué paradoja, llegado el momento de la operación, usted ha invertido el dinero en un proyecto interesante. Se inició aquí entonces una conversación que se fue a prolongar durante 1 año y medio, con distintos momentos, que voy a tratar de señalar en estos minutos. Pero quería, en este primer tiempo, remarcar este punto. El significante transexual es un significante de la ciencia, bien acompañado de una promesa, introduce una fantasía. Es la fantasía de que en el horizonte el sujeto va a encontrar, a partir de una intervención en el cuerpo, un reacomodo. Hay entonces una tensión entre 3 términos que me parecen fundamentales. La certeza de la identidad, por un lado, la fantasía que introduce el discurso de la ciencia y el goce desregulado para cada sujeto que tiene una fórmula particular. Entre la certeza identitaria, la fantasía que introduce el discurso de la ciencia y el mercado que viene asociado, porque el significante transexual, con su promesa de rectificación en el cuerpo, abrió un nuevo mercado. Y el goce desregulado, se abre un campo que es el campo que necesita de un tiempo de comprender. Es aquí donde toma sentido la fórmula de Lacan, u otro sentido, podríamos decir, el ser sexuado se autoriza de sí mismo y de los otros. Es respecto de un tiempo de comprender. No solamente esta expresión o esta fórmula de Lacan nos remite a las coordenadas en las que se constituye la certeza de la identidad, la fantasía transexual y la desregulación del goce, que tiene una historia para cada sujeto, sino lo que se pone en juego en el encuentro con un clínico, con un psicoanalista que está dispuesto a acompañar al sujeto en la elucidación de esta tensión. Bueno, segundo momento. ¿Qué es lo que se pudo elucidar en este tiempo de comprender? Lo más importante, y lo resumo así, es la función que cumplía este invento del burdel. En el burdel, este sujeto había encontrado un lugar donde el reconocimiento de su identidad no era cuestionado. Las prostitutas del burdel, el socio del burdel, todos veían en él el hombre que decía ser. Segunda cuestión, la mirada. Lo que verdaderamente había perturbado su identidad y su certeza desde la infancia era la mirada del otro, la mirada inquisitiva, la mirada que atravesaba su semblante, la mirada que alteraba la descomposición de la imagen, la mirada que él mismo recibía en el espejo. Este sujeto no se podía ver desnudo delante del espejo, no soportaba la visión de su cuerpo y no soportaba cada vez que veía imágenes, miradas de extrañeza de los partener. El travestismo había sido una fórmula necesaria pero no suficiente. Y en el burdel esta mirada se pacificaba. Por otro lado, había encontrado allí un
una pareja, una mujer, una prostituta del burdel, con la que había podido establecer una relación con una condición, era la condición para el amor y para el encuentro sexual, es que esta mujer no tuviese ningún atisbo de duda respecto de su ser masculino. Y esto lo captaba en su mirada. Así que estaban dadas las condiciones. Había encontrado un trabajo estable, había encontrado un lugar para construir un semblante reconocido por el otro, había encontrado una negativización, un velamiento de la mirada, más que una negativización. Y bien, es la lógica de un invento, de un bricolaje estabilizador para el sujeto. Es a partir de ahí que se pospone para más adelante la operación. Vino entonces a continuación un momento de crisis muy importante. Coincide con que yo estoy fuera durante varios meses, con la muerte de la madre. La muerte de la madre hace desaparecer la mirada ausente en todo este bricolaje y se inició un periodo de angustia muy fuerte. Él abandonó el invento del burdel y justo en ese momento, donde ideas negras de suicidio vienen a su mente, se encuentra con un cirujano que le propone operarle de forma gratuita a cambio de poder filmar la operación. La mirada entonces pasa del lado de la ciencia y en el transcurso de unos días, sin dudar, se prestó a la operación. Cuando yo me encontré con él, a la vuelta de las vacaciones del verano y ese largo periodo de tiempo, no existía el fax, ni internet, ni los móviles. Fui a verle al hospital y me propuso, primero me dijo si quería ver la operación, lo que me dio a entender que la mirada había sido reapropiada por él. Digamos que a partir de aquí hay un último momento en el que yo puedo verificar la estabilización que produjo la operación y que dio paso a la demanda en el registro civil del cambio de sexo. Me queda no sabemos, porque desde entonces no lo volví a ver, la estabilidad de esta intervención. Pero me parece importante señalar hasta qué punto el acompañamiento del sujeto en el proceso de elucidación de las coordenadas, de su certeza, de su fantasía y de su decisión le permiten encontrar un mejor anudamiento de la relación con el goce. En este caso, la mirada pasó a quedar de su lado. Y este es el punto que me parece fundamental. En nuestro acompañamiento se trata de permitirle al sujeto saber si quiere lo que desea y cuáles son las condiciones de ese deseo. En qué medida su deseo es un deseo vinculado al de la ciencia, en qué medida su deseo es un deseo vinculado a esta fantasía que se ha generado con un discurso y en qué medida su deseo está articulado con las coordenadas familiares de la lengua en su caso. Bueno, es una forma muy resumida de contarles un caso clínico en el terreno del transexualismo, si aceptamos este significante, y para tratar de señalar lo singular de una trayectoria. Una de las enseñanzas fundamentales para mí de este caso es haber captado
por las coordenadas históricas en las que ocurrió, en qué medida, hasta la aparición del discurso de la ciencia, con su propuesta de intervención en lo real del cuerpo, con la cirugía y con la hormonación, los sujetos con una identidad, con la certeza de una identidad masculina o femenina, tenían que apañárselas con el manejo de fórmulas del orden del semblante, de lo imaginario simbólico, vamos a decir así, o cambiando el registro del nombre y su identificación, operando sobre la imagen del cuerpo. Es como el paciente de Herculín, o como el que señala Michel Foucault, etc. Es el manejo del semblante. La aparición del discurso de la ciencia ha interrumpido este esfuerzo, en ocasiones terrible para algunos sujetos, introduciendo rápidamente la idea de que una transformación en lo real del cuerpo va a resolver el sufrimiento, olvidando que se trata de cernir el goce desregulado. Lo fundamental para nosotros, para el discurso analítico, tiene que ver con la manera en la que un sujeto inventa un bricolaje para captar, para cernir el goce desregulado.